Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir presencialmente o virtualmente a esta nueva sesión del seminario del Grafo. En esta ocasión tenemos a Clara Guzmán Villaboy, que presentará primero una presentación titulada Maternidades y prostituciones, redes de apoyo en la crianza de maternidades marcadas por la prostitución. Y después, en segundo lugar, tenemos virtualmente a Miroslav Pulgar Corrotea, que nos hablará sobre la construcción de un mercado local, el caso de una comunidad pesquera artesanal en Chile. Y bueno, hemos decidido que primero presentará a Clara, unos 20 minutos, luego Miroslav, y después, pues con la media hora larga, esperemos incluso más que haya, pues habrá una discusión conjunta y podemos dirigir las preguntas a uno o a otro vamos a Clara o a Miroslav. Entonces, como he dicho, empezará en primer lugar Clara, que brevemente, por dar un poco de contexto de quiénes, sobre todo las personas que nos siguen desde fuera. Clara es graduada en Antropología Social y Cultural en la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Antropología en Investigación Avanzada y actual doctoranda de Antropología, aquí también en la Universidad Autónoma. Durante el máster, en 2020, se unió al proyecto Vulneras, que también tiene lugar dentro del Grafo, y se dedica a la investigación de redes de crianza en maternidades ligadas a la prostitución en la ciudad de Barcelona. Pues muchas gracias, Clara, por presentar, y cuando quieras, lo dicho. Bueno, pues gracias por la presentación. Y bueno, más que la portada, que no dice mucho, bueno, dice lo más importante, pero quería hacer un repaso un poco de estos últimos años porque he estado siempre en la Autónoma y de hecho presenté en Grafo a finales del 2019, entonces bueno, ¿qué ha pasado un poco desde entonces? Porque lo que presenté sí que ya iba en la misma línea, era la entrada a mi TCM, centrada en prostitución, maternidad y crianza en Barcelona. Esto lo considero importante porque fue de aquí de donde empezaron pues, a resonar los apoyos a la crianza y los objetivos se diversificaron hasta que el doctorado ha obtenido este título de maternidades y prostituciones por los diferentes tipos de vivencias que me he ido encontrando y bueno, pues intentando centrarlo un poco en las redes de apoyo a la crianza en estas maternidades, que es un poquito lo que os voy a presentar. Es una mezcla entre cómo acabó mi trabajo de máster por el 2020 y qué ha pasado desde entonces con la pandemia y demás. Lo primero, para ponernos un poco en contexto, he decidido dejarlo solo en el tema prostitución, en las cuestiones. ¿Pero por qué? Porque en los últimos 3, 4 años han pasado muchas cosas más que el COVID, o sea, más allá de la COVID. Y es que, bueno, ha vuelto como a resonar mucho en nuestra sociedad. Lo que no ha cambiado es que sigue siendo una cuestión alegal en España y la única regulación que obtiene es por ordenanzas municipales. En el caso de Barcelona lleva desde el 2012 la ordenanza municipal, que ha creado servicios a nivel municipal que sí que se han ido ampliando con los nuevos gobiernos más progresistas. Bueno, lo que no ha cambiado es la situación, digamos, legislativa y política, no ha cambiado mucho. Tampoco los datos que se tienen sobre la prostitución, porque básicamente no hay fuentes oficiales, los buscas en asociaciones, en entidades más activistas
o directamente en los foros de contacto que utilizan los clientes. Entonces sigue siendo un trabajo de investigación, tener datos. Pero sí que tenemos dos cambios. Uno es el COVID, que ha dado directamente en el 2020 la prostitución fue un poco noticia y después parece que todo se resolvió con el cierre de clubs, pisos y calle cuando empezamos todos a estar encerrados, pero evidentemente el problema no paró ahí, sino dio un desamparo económico y un montón de problemas que aún se siguen absorbiendo hoy en día y ha dado lugar a nuevas formas de prostitución y mayor clandestinidad. Y esto ha ocurrido a la vez que socialmente se nos reavivaba desde varios sectores feministas pues el debate social y sobre todo el debate legal. Si lo habréis visto más en noticias, antes a lo mejor pues había al año un par de documentales más sensacionalistas que llegaban al público general y poco más, 3 o 4 noticias. Y ahora sí que está el debate más presente en posturas muy contrarias. El debate es, bueno, como a una APO y lo escuchamos más. Y reavivar está entre comillas porque realmente, pues, quien estaba en el activismo desde dentro, es decir, desde la prostitución, desde el trabajo sexual, sobre todo reivindicando esto último, pues en España está muy presente desde los 90 y allá por 2018 se creó el sindicato Otras, que en su momento fue calificado por el gobierno como un gol por la escuadra, directamente fue eso lo que dijeron, y parece que eso desapareció, pero en verdad no, en verdad sigue vigente, o sea, existe y es legal. Y el debate actualmente sigue por la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, se me olvida porque tiene un nombre muy largo, que es la que conocemos como la ley del solo sí es sí. No es una ley de prostitución, es una ley de regular abuso sexual, agresiones, violencia de género, etc. Pero sí tiene unos artículos dedicados a la prostitución y que están dando mucho debate en las asociaciones, en las entidades, en la parte activista también, porque hay una queja hacia la no escucha de todos estos sectores que llevan activos todo este tiempo y no solo en el debate feminista actual. Y en todo esto seguimos teniendo un estigma social respecto a la prostitución y eso, en tanto a la maternidad, nos da una vulnerabilidad. Al fin y al cabo, todo este debate nos lleva a una realidad social que sigue siendo la misma. El propio tema me hace empezar con un marco teórico interseccional que encima se va ampliando, pero los temas que van en conjunto son la maternidad y la prostitución, que en su conjunto no es que estén altamente tratados, pero sí que me refieren a una base teórica muy importante y es que aparecen como, bueno, Marcela Lagarde en los libros de los 90 los llamaba los cautiverios de las mujeres y explicaba más que estos dos, que llamaba las madres esposas y las putas, ¿no? Y son como dos roles muy contrarios y sigue apareciendo así en la literatura. Y las demás temáticas son las que se van sumando a las realidades de estas mujeres. Pues la cuestión de crianza, evidentemente, que además va con todo el trabajo del GPP. Vulnerabilidad también, este proyecto empezó en el proyecto Vulneras, entonces los factores de vulnerabilidad fueron las primeras cuestiones a tratar y ahora es ampliar el estudio en tanto a qué deriva de la interseccionalidad de las diferentes vulnerabilidades a las que se enfrentan estas mujeres. La inmigración es
un factor de vulnerabilidad muy importante, vinculada al género, pero vinculada también a cómo deriva eso en la prostitución. Todo el trabajo con las redes de apoyo que toman pues, las definiciones también que se trabajan en el grafo, y después los tipos de violencias que han aparecido son las violencias de género y la violencia institucional. ¿Y no va ahora? ¿No te pasa? No. Sí, vale. Entonces, porque me estaba yendo ya un poco a los objetivos. Los objetivos empezaban con los factores de vulnerabilidad, que ahora más que están detectados unos cuantos, y es seguir detectándolos en las diferentes entrevistas y ver sobre todo cómo se interseccionan, cómo funciona la conciliación del ejercicio de prostitución con la maternidad y a qué estrategias de crianza da pie, vinculadas directamente con la prostitución o no tan vinculadas, el mapeo de las diferentes formas familiares y las redes de apoyo a la crianza, cómo se componen, la clasificación. Esto me refiero más que nada a cuánta red de apoyo formal hay y cuánta informal, qué funciones tienen cada una, cómo se relacionan entre ellas y cómo se hace contacto, sobre todo con la red formal, aquella formada por instituciones y entidades varias. Aquí os voy a dar un pequeño paseo a lo largo de los años para que entendáis también un poco los datos que vienen después. Este es el recorrido por la obtención de datos. Yo empiezo a trabajar, bueno, a conocer el Joc de la Dona, que es una entidad situada en el Raval, que acoge a mujeres que ejercen o han ejercido prostitución. Las conozco en el 2016. Pues 2016-2017 estoy haciendo observación de campo allí y me relaciono con ellas de otras formas también. En 2018 yo os propongo hacer entrevistas tanto con profesionales como con usuarias y solo me permiten hacer entrevistas a profesionales, no me permiten tener contacto con las usuarias, pero es contacto como investigadora. Pero sí, en el 2019, ya con la vinculación a Vulnera, siendo una investigación más seria, más construida y llevando yo más tiempo allí, conseguimos hacer un acuerdo para que ellos me hagan el puente a entrevistar a los usuarios. Yo ahí trabajo en conjunción con las trabajadoras sociales para pues, determinar qué personas estarían más dispuestas a una entrevista, hacer los primeros contactos con ellas, incluso utilizo el propio local para las entrevistas para que pues, las mujeres estuviesen más cómodas. Ahí llega una pandemia maravillosa, entonces el siguiente trabajo de campo que se hace ya es en 2020-2021, y sí que amplío a otras entidades ya en el marco más de esta investigación. Puedo repetir los contactos que hice en el Joc de la Dona por primera vez sin intermediario de trabajadoras sociales, o sea, soy yo directamente la que contacta con las usuarias. Amplío las entrevistas a otras entidades también, la investigación se ha ampliado. Intento contactar con más mujeres que ejercen la prostitución y son madres a través de otras entidades, pero bueno, no funciona. Entonces, de todo esto sale ahora mismo 8 casos, es decir, 8 entrevistas a mujeres que son madres, 6 que han seguido hasta ahora, pues más en contacto conmigo, y he entrevistado a 6 recursos, a personas de 6 recursos diferentes, o bien específicos, o sea, dedicados a atender a personas
que ejercen o han ejercido prostitución y algunos no específicos. También he entrevistado a una abogada y he planteado un grupo focal en el Joc de la Dona y otro que no ha salido, pero bueno, esperemos que salga. Todo este recorrido explica qué mujeres, quiénes son ellas, son estas mujeres que son madres y ejercen o han ejercido prostitución. Este recorrido explica quiénes son ellas, explica por qué solo son 8, que dado el perfil y lo difícil que es contactar con ellas, son bastantes. El perfil de origen que tienen, solo hay una española, 4 son nigerianas, una es marroquina y 2 latinoamericanas, que es los perfiles que atiende el Joc de la Dona, son mayor parte extranjeras y mayor parte nigerianas, seguidas por las latinoamericanas. Las edades varían mucho, pero la mayor parte son jóvenes, o sea, entre 25 y 35 años. Todas tienen de 1 a 3 hijos como mucho, en España. Y a la hora de mapear las formas familiares, apareció una familia nuclear y 7 monoparentales, que está entre comillas, porque esas familias monoparentales resulta que tenían lo que finalmente llamado agregados, que es decir, que la madre incluía en su familia, aparte de a sus hijos, pues a una persona con la que no guardaba lazos familiares, pues, una amiga, una compañera, alguien que vivía con ella y que ella consideraba dentro de la familia. Entonces es una monoparentalidad con alguien, que no son pareja ni nada. Y en tanto al trabajo sexual que realizan o realizaban, pues sí que están todas las variedades hasta ahora, que es calle, pisos y clubs, y tienen diferentes vivencias y opiniones de su experiencia. Todas tienen diferentes factores de vulnerabilidad, comparten la cuestión de la prostitución, que han recibido apoyo de uno o varios servicios a los que han accedido por ejercer la prostitución y tienen en común el Joc de la Dona. Y paso a este croquis, que así visto no se entiende mucho, pero es una primera foto de los apoyos a la crianza, una primera foto que salió de las primeras entrevistas con estas mujeres, es decir, no son entrevistas de redes directamente, porque no se puede hacer directamente una entrevista de redes con ellas, es decir, poco a poco. Y es una primera foto. Los cuidados parentales básicos, educación, aportación económica y apoyo a los cuidados principales son 4 categorías que he puesto en la red de crianza. Entonces, las cuidadoras principales, en todos los casos, son las madres, que es la figurita de esta rosa que veis, el más grande, está más grande. Ellas son las cuidadoras principales y son las que coordinan, de cierta manera, estos apoyos para que llegue a sus hijos y a ellas mismas. Después tenemos personas que ejercen o han ejercido la prostitución, que es importante su presencia porque hay sesgo a la hora, sesgo no sería la palabra, contar que ejerce o no ejerce prostitución acerca a las personas a ellas y por lo tanto a su vida, a su familia y a su crianza. Entonces, cuando es otra persona que está, digamos, en el mismo mundo, es más fácil. Están marcados los padres, que a veces forman parte de la familia, los que están en el circulito, y otras veces no, porque las familias están mapeadas desde el punto de vista de las mujeres, de las madres. Está marcada también la familia en España porque, que son todos los circulitos, porque en los casos transnacionales se conciben 2 familias, la que está en España y la que está fuera.
Y después tenéis un conglomerado de casitas o casitas que parecen museos, que son entidades de ayuda social. En las verdes están incluidas entidades públicas, o sea, servicios sociales, y entidades de carácter privado. Y si comparamos la cantidad de personitas que aparecen con la cantidad de entidades, pues hay muy pocas personitas. Hay muy poco de todo, en general. A la hora de hablar de quién te ayuda, a quién acudes, etcétera, la respuesta es mucha de soledad. Pero dentro de esta soledad llama mucho la atención la relación con los recursos formales, que por ahí seguir. Pero como me queda poco tiempo, voy a saltar esto, después si hay preguntas lo explico más. Eso me llevó a que después de volver a recontactar con las mujeres, etcétera, el siguiente paso era conocer más a los recursos, conocer su funcionamiento, conocer su red, si había red entre ellos, si estaban en contacto y demás. Sí hay una red entre los diferentes recursos públicos y privados de la ciudad de Barcelona, más en concreto está en Ciutat Vella, en el Raval, porque se concentran allí muchísimos. Si hablamos de las entidades del perfil, es decir, de las que atienden mujeres que ejercen o han ejercido prostitución, también hay red entre ellas, pero funciona de otra manera. O sea, las condiciones son muy particulares, las también, y es donde estoy ahora mismo, en ver pues qué relevancia a la hora de ese funcionamiento, a la hora de generar esa red y cómo eso repercute al final en lo que vimos antes, en la relación que tienen las mujeres con los recursos formales. Y no solo las mujeres, sino también sus hijos. Y muy rápido, ¿puedo? Sí, siguiendo los minutos. Vale. Y para hablar un poquito de las estrategias de crianza, quería presentaros la que salió y sigue saliendo vinculada a la prostitución. Salió, me refiero a que era una conclusión del DCN para seguir actualmente, al repetir entrevistas y conseguir más información, ver si se seguía dando. Y es que a la hora de aparecer la maternidad en el ejercicio de prostitución, hay una decisión que tomar y esa decisión tiene tres respuestas: dejarlo, con la doble vida que aparece no solo que aparece en los estudios, que aparece por esta contradicción de maternidad y prostitución, que aparece por el estigma en sí, y que de los 8 casos que he tratado, solo uno como medio desaparece por haber tomado la decisión de seguir ejerciendo al ser madre, pero de contarlo. Entonces, prácticamente sin estigma o muy bien el ejercer trabajo sexual, pero a la hora de hablar de la maternidad hay un rechazo. Y la última, no vive bien, bueno, rechaza la prostitución, no lo considera un trabajo y nunca lo consideraría, lo considera una explotación, y por ello dice que le contará a sus hijas todo lo que ella ha pasado para no acabar igual. Y estas son preguntas en las que estoy trabajando ahora, releyendo nuevas entrevistas, las anteriores,
qué papel tiene el estigma en esta y cómo se acentúa cuando ellas mismas hablan de maternidad. Porque en la visión social, en la teoría queda muy claro, se acentúa, pero realmente cómo se plasma esto en mi trabajo. Y ya está. Gracias. La presentación del seminario a cargo de Miroslav y te presento brevemente y enseguida te doy la palabra. Miroslav es también doctorando de Antropología Social y Cultural aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación se centra en la intersección entre medio ambiente, economía y cultura desde un punto de vista etnográfico y de redes. Actualmente, su investigación doctoral busca indagar en los efectos sociales, culturales y económicos de la sustentabilidad en comunidades pesqueras artesanales de la zona central de Chile. Pues nada, gracias por estar aquí. También calcula en torno a unos 20 minutos. De todas formas, si no, te iré diciendo algo final. Y nada, cuando quieras. Bueno, primero agradecer a José Luis Molina y a Carla por la invitación a presentar el tema que les voy a mostrar ahora. Reiterar mi agradecimiento a José Luis Molina y a Silvia por su acompañamiento en este proceso doctoral. Este tema surge de ahí, sale de ahí. Lo he venido trabajando con colaboración con otro colega, Constantino, pero este surge particularmente del doctorado. Y de lo que voy a hablar ahora es básicamente de una investigación en proceso del doctorado que trata básicamente de cómo se construye un mercado local en una comunidad o caleta pesquera artesanal en Chile. Primero, un poco el contexto y objetivo directo de la presentación que les voy a hacer es que yo por lo menos voy a proponer indagar en los mecanismos que están detrás de la construcción de un mercado local. Voy a hablar de su formación y de su estructura. Básicamente entendiendo que la comunidad tiene muchas dimensiones y una de ellas es la económica, en donde el mercado tiene una presencia súper fundamental y que está anclada o que está incrustada en una comunidad. Para ello, lo que hice o lo que estoy haciendo es un proceso etnográfico en esta caleta, que está ubicada en la zona central de Chile, como mencionó ahí Alejandro, la región de Valparaíso, en el centro de Chile, y la caleta es la caleta Portales, así, se lo menciona así. Básicamente lo que he hecho es realizar una etnografía siempre pensando y orientando en esta búsqueda de los mecanismos que están detrás de esta formación, tratando de incluir elementos de redes, por lo menos en esta primera presentación, en este primer trabajo, de manera más cualitativa, y un poco resaltando la importancia de lo local, también teniendo en mente eso, resaltando la importancia de lo local en la construcción de un orden social a nivel meso, ¿cierto? Y cómo la cultura y las redes están bien estrechamente vinculadas en la formación de estos mercados. Entonces ese es el contexto. Lo que buscar es presentarle estos mecanismos que surgen en este proceso de investigación doctoral. Y para ello un poco aproximarnos a la temática de la que trata, por lo menos lo que veo acá de los mercados pesqueros, los mercados locales, es que en primera instancia, a pesar de que hay mucha información, digamos, no se ha investigado tanto estos tipos de mercados desde las ciencias sociales, estos mercados pesqueros. Obviamente hay excepciones, obviamente desde la antropología, y hay excepciones bien relevantes.
tenemos aquí casos Acheson y Firth, que fueron como los primeros que indagaron, hicieron etnografías en comunidades pesqueras y que rescataron este elemento dentro de sus dimensiones, que investigaron, exploraron estas relaciones de mercado y cómo se iban construyendo y cómo se iban relacionando los actores. Acheson tiene una cosa muy interesante de hablar de explorar las distintas diadas que están en el mercado pesquero de la langosta en Estados Unidos. Pero en general, los mercados pesqueros como tal y locales pesqueros no han sido tan explorados, a pesar de que las características del recurso marino son súper claves para entender cómo se organizan los mercados, porque es un ejemplar de un bien no durable, un bien perecible. Entonces, la organización de los mercados en torno a esta característica de los productos que venden es bien particular. Lo que generalmente hemos visto es que se ha indagado en otros tipos de mercados, con otros tipos de bienes con justa razón, obviamente, que tienen que ver con todo el mundo financiero, hasta en el arte, biotecnología, ¿cierto? Tenemos hasta la sangre y donación. White ha hecho temas de la pizza, ¿cierto? Hay una variedad de temas, ¿cierto? Entonces, un poco estamos al debe con este tema y, bueno, como estoy en esto, claro, quiero aportar un poquito de un grano de arena al proceso. Esto se contrasta un poco, hablando de ciencias sociales, se contrasta un poco con lo que se ha hecho en economía y un poco en ecología, que ha habido un mayor interés en estos mercados y sus interacciones. Ha habido mucha literatura. De hecho, si uno va a los textos más clásicos de la economía, o de los primeros neoclásicos, Alfred Marshall, pone el mercado pesquero como un ejemplar de formación de precios desde la perspectiva de estos bienes perecibles, ¿cierto? Pero en la actualidad también se han hecho cosas, o sea, se ha visto la discusión entre si los mercados pesqueros son recursivos o simultáneos, se ha visto el tema de la competencia imperfecta que caracteriza estos mercados. En otros casos, Jensen ha visto que por la introducción en una comunidad pesquera en África, ha visto cómo la introducción de tecnologías de la información en el teléfono le ha permitido a los pescadores un poco estabilizar precios, a propósito de la ley de precio único. Pero también se ha caracterizado, se han ideado modelos de oferta y demanda más estratégicas, en donde los modelos tradicionales de oferta y demanda no funcionan. Se han indagado la flexibilidad de sus precios. Mainou es de allá, de Barcelona, ¿cierto? Le hizo un caso con la merluza, precisamente. Y actualmente hay un tema súper relevante con el tema de cómo, desde el punto de vista más ecológico, cómo se ha generado un incentivo de mercados ilegales y cómo ha afectado el comercio sustentable de los recursos marinos en el contexto de una crisis socioecológica, etc. Entonces hay una serie de temas que le dan un poco que a mí me considero que le dan una relevancia sustantiva al asunto, y que me llevó un poco a indagar dentro y a prestarle más atención a esta dimensión económica que venía viendo. Entonces, un poco hablando ya de cómo fui entrando al campo, yo entro a esta caleta, la caleta Portales, y empiezo a observar el mercado. Es una caleta artesanal que ya lleva bastante tiempo. Generalmente su especie objetivo es la merluza común, la que ven ustedes ahí al costado derecho. Los pescadores salen y venden este recurso, no solamente lo sacan, sino que también lo venden ellos mismos.
hay ciertas características de este mercado que como ustedes ven en la foto ahí a la derecha, es muy colorido todo, sin intentar ser colorido, es muy colorido todo. Hay mucho griterío, o sea, tanto de parte de los compradores como de parte de los vendedores. El pescado fresco es esencial en esta caleta, los olores son muy fuertes y la viscosidad de la merluza también. Cuando la tiran, cuando la mueven, te salta su baba, ¿cierto? Y es propio de la caleta. Pero también hay entre ellos cercanía y apoyo, o sea, hay una identidad cultural compartida de esta caleta ya por los años y por la historia que tiene esta caleta. Entonces, voy a centrar solamente en el mercado local, que es de la merluza común, que es el foco y el principal recurso que sacan. Por periodo sacan otros recursos, pero yo me quiero concentrar en este. Y básicamente porque la merluza común, primero, es un recurso que está sobreexplotado acá y que tiene muchísima pesca ilegal, mucha pesca ilegal, y que afecta la formación de los mercados. También es un recurso que tradicionalmente se habla en economía y ecología, que es un recurso en un régimen abierto o pseudo abierto, ¿cierto? Por tanto, los peligros o la tendencia a caer en esta llamada tragedia de los comunes es mucho más propenso, ¿cierto? Y un poco hablando de estas características, un poco acá ustedes ven que aquí los pescadores siempre hablan, conversan entre sí, en el mar, en la caleta es común el apoyo y el diálogo, llega uno del mar y empiezan a conversar, si no sale al mar bajan a la caleta a conversar siempre, están en constante actividad y conversación los pescadores, y no solamente los pescadores, sino también las demás personas que trabajan en la caleta. O sea, es un entorno de apoyo, de risas, de preocupación, no solamente tiene elementos económicos de salir a la mar y irse para la casa. Al contrario, lo que les comentaba un poco, esto de la caleta acá es bien particular porque tiene mucho público, entonces el flujo público es bien alto a nivel diario. Entonces aquí es común en un momento de tiempo, cuando llegan las merluzas, ver mucha gente acumulada en distintos puestos de la caleta, tratando de comprar merluza antes de que otra persona se la lleve. Y si se ven un poco, esto ya es el griterío, es frecuente, y los colores, como ustedes ven, son en un cuadrito pequeño, ¿cierto? Ya se pueden sacar más de 5 colores al tiempo. ¿Por qué les menciono esto? Porque un poco también dándole una relevancia a los mercados locales, y particularmente este caso, un poco apelando a esta idea de Brodel que mencionaba en Civilización y Capitalismo, de que hay una forma elemental que hoy todavía existe de los mercados y que tiene que ver que primero se organizan en días fijos de la semana, ¿cierto? Se organizan en emplazamientos habituales, hay mucho desorden, mucha aglomeración, gritos, fuertes olores y sobre todo el frescor de sus mercancías. O sea, básicamente la caleta, en este caso la comunidad en la que estoy, un poco refleja esta forma elemental de los mercados de la que habla Brodel, y que un poco me lleva a considerar, o que hay que considerar, elementos históricos y generativos de los mercados, mecanismos generativos e históricos, además de culturales. O sea, sabemos que están en la comunidad, tienen una vida de amistad, etcétera, etcétera, y el mercado se acopla a esta vida. También resaltar cómo a partir de microprocesos, hablando del elemento generativo, cómo a partir de relaciones diadas se van formando estructuras a nivel meso, ¿cierto?
lo que John Levi Martin hablaba de la tendencia estructural, ¿cierto? También un poco de que hay una cultura local del mercado que se acopla a esta vida de comunidad. Y por tanto, la caleta como tal, en su trayectoria, pensarla a nivel histórico, que tiene una identidad y tiene historias que van formando estas identidades, así como formas de apropiarse de significados que están en su entorno, ¿cierto? En la posición en la que están. Unas pocas características del mercado, para que se hagan una idea de lo que voy a hablar ahora, abre de martes a domingo. La caleta está abierta todos los días, solamente que de martes a domingo está este mercado. Atiende a público general, como le digo, es una caleta privilegiada en ese sentido porque tiene público general, o sea, tiene mucha frecuencia. Yo he estado en este proceso doctoral, he ido como a 10 caletas, hacer entrevistas y todo eso, observando también, y es de las pocas caletas que por estar ubicada en un emplazamiento habitual entre dos ciudades, tiene mucho público, y eso es muy importante porque equilibra un poco la balanza con respecto a las otras personas, con respecto a los comerciantes. Y ese flujo constante de público es muy favorable. Por otro lado, la merluza se vende fresca, no se puede vender, no se congela ni se refrigera, se vende fresca. Entonces tienen que vender durante el día toda la merluza que sacaron. No se llevan nada para la casa. O sea, se pueden llevar, pero para consumo doméstico, pero la idea es no llevarse nada para la casa. Por otro lado, no publican sus precios, o sea, no hay un cartelito, no se ponen de acuerdo del precio que van a poner a la merluza. No hay una dirección en ese sentido. Tampoco la utilizan kilogramos, no las pesan. Entonces la merluza la venden por docena y por tamaños informales. O sea, hay unos tamaños informales que ellos manejan que no son propios de ellos tampoco, porque están en alguna otra escaleta, que el tamaño de la maltona, la cuenta, el vallico, la merlucilla. Yo cuando entré las primeras veces en la caleta no entendía nada de esto, pero después uno se va acostumbrando y va viendo el tamaño de la merluza y identificando el nombre que lleva. Por tanto, es una caleta muy resistente, porque generalmente se promueve la refrigeración del producto para que no pierda valor diario, para hacer más sustentable el recurso, pesar por kilogramos, porque así le da más valor al recurso, entre otras cosas. En otras caletas, por ejemplo, sí pesan la merluza. Y yo estuve como el miércoles en una caleta y sí pesaban la merluza, pero acá no se pesa. Entonces, el mercado de alguna forma tiene unas propias características que son muy interesantes de indagar y que me llevan un poco a preguntarme en este mercado algunas cosas. O sea, preguntas que son bien... que uno encuentra más o menos en la literatura y que orientan un poco las preguntas, las cuestiones, las inquietudes que uno tiene, que es cómo se fijan los precios, o de dónde vienen los precios, ¿cierto? De dónde viene este mercado, porque yo no entendía de dónde venían este mercado, yo no sabía cómo se construía este mercado. Yo le preguntaba a funcionarios, a científicos, y te dicen algo, pero no se sabe, o sea, es difícil pensarlo. Y por detrás de este mercado y más o menos un poco acercándonos a esta idea de la identidad local que tiene. Primero que todo es, antes de ir al mar, generalmente hay un trabajo dentro de la caleta, dentro de este espacio, donde generalmente es ocupado por mujeres que se llaman encarnadoras, que preparan el arte de pesca con los que los pescadores van a salir al día siguiente. Entonces, en un día previo, los pescadores le dicen a las encarnadoras que están informalmente asociadas a ellos, bueno, vamos a salir a pescar, hay que preparar el espinel, hay que preparar la red,
hay que poner la carnada al anzuelo, etcétera, etcétera, porque mañana se sale a pescar. Pero los pescadores no saben cuánto van a pescar, si van a pescar al siguiente día, y no saben qué precio va a tener. Entonces, es un primer punto y un primer paso que me llevó a mí un poco a investigar los mercados, que es que los pescadores no saben cuánto van a ganar antes de salir ni qué precio van a tener. ¿Por qué? Porque la merluza se mueve por la costa. La merluza no se queda quieta. Hay un dicho de los pescadores: la merluza tiene alitas, se mueve. Entonces uno tiene que buscarla. El primer problema entonces es de información. No saben dónde está. Entonces el día antes, o sea, un día antes de salir a pescar, los pescadores tienen que tomar la decisión de dónde van a ir a pescar. Para ello, utilizan sus redes, sus contactos. Entonces, generalmente estos contactos son lazos fuertes, ¿cierto? Son personas cercanas, amistades, que les preguntan si les fue bien, dónde capturó la merluza. Entonces, para ir al día siguiente a donde fueron ellos. Se lo preguntan entre amigos, porque si tú eres un desconocido para mí, o te tengo mala, hay una mala relación, hay una relación negativa, ¿cierto? Lo que yo te doy es un dato falso. Yo te doy un dato falso y tú puedes ir a parar a no sé dónde. Un poco, hablando de la comunidad, un poco el tema del sentido de comunidad y contexto y bromas que tienen también. Le llaman la Mariana. Cuando te dan la Mariana es que te dan un dato falso. Entonces llegan al otro día: oye, no te viene ese lado, y se empiezan a pelear. Pero el primer paso es este mecanismo de observación. Se ven a otros para tomar decisiones productivas. Esto un poco de la distinción que hacía Joel Podolny, creo que se llama, entre entender los mercados, o las redes como prismas y como tuberías, ¿cierto? Como prismas, nosotros vemos aquel pescador que nos atrae, aquel pescador que sacó hartos recursos el día anterior para ir donde él fue. Y el mercado como teoría utiliza estos canales para obtener esa información. Entonces el primer mecanismo es de observación. Y este es súper clave porque permite la reproducción de este mercado productivo y de la comunidad en sí mismo. Entonces, dependiendo de los datos que yo obtenga, o sea, del dato que yo obtenga, como ellos le llaman, es que yo voy a salir a un lado o a otro. Entonces, en el mar, a partir de estos datos, de esta red que yo utilizo, en el mar se van formando cliques o clics o camarillas, como le gusten llamar, que surgen a partir de esto. Entonces, esto es súper importante porque de alguna forma esta red de contactos va a determinar algún resultado económico, porque lo social determina en este sentido como la parte económica, porque va a determinar el volumen que van a capturar y los costos que van a tener, si es que tienen si el dato implica ir mucho más lejos de la caleta o mucho más cerca, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, son súper importantes la relación y los contactos. Si es que no eres mi amigo, lo que hacen los pescadores pueden dar otras soluciones, pueden seguirte en la noche. O sea, te esperan en la noche y te siguen. O sea, apagan, estamos hablando de la madrugada, de las 3 a 5 de la madrugada. Entonces te siguen en la noche. Está todo oscuro, no se ve nada, y tienen solo una lucecita y la apagan o la prenden para seguirte. Entonces te van siguiendo durante toda la noche. O pueden aventurarse, como en este caso el verdecito que está acá, se pueden aventurar solos a partir de los conocimientos que tengan. Pero de alguna forma lo habitual es formar estas cliques en el mar. Acá doy un ejemplo donde no solamente el mecanismo de observación es relevante, sino que también el mecanismo de negociación. Aquí cuando fuimos a una salida al mar, en donde el pescador, que aquí está el foco, ¿cierto? Que yo estoy acá sacando la foto,
podía observar a este otro pescador, a este otro pescador, a este otro botecito de acá, que tenían los mismos datos que el pescador con el que yo salí. A veces no se dan ni cuenta, porque está tan oscuro en la noche que uno no ve. Entonces va saliendo el sol, va amaneciendo y uno se encuentra con que aquí está Pepito, ya está el Mario, etcétera, etcétera. Mira, parece que es el Mario, sí. Entonces llegan a los mismos resultados y se empiezan a observar entre sí y empiezan a negociar dentro de cada bote para devolverse antes a la caleta. Hay una competencia de vuelta, porque no solamente los contactos te sirven para llegar y formar cliques en el mar, sino que también el mecanismo de negociación interno a cada bote te permite decidir cuándo hay que devolverse. ¿Por qué? Porque al devolverse hay que vender. Acá hay que vender y hay que sacarle ganancia al recurso, dependiendo del volumen con el que saco, ¿cierto? Si yo saco mucho volumen, vendo la merluza un poco más baja, pero si saco poca merluza, le voy subiendo el precio. Pero eso va a depender de cada cliqueza en la que estoy. Pues, si en una clique le va bien, en otra clique le va muy mal. Entonces, esa competencia de huerta es muy importante. ¿Por qué? Porque se forma otra estructura acá, en la caleta, cuando ya se devuelven. Ya se devolvieron los pescadores, algunos llegaron primero, otros llegaron segundo, una grúa los sube a la caleta y ahí tienen que fijar el precio del producto. Entonces, aquí lo que llamo el precio de referencia, que es que un bote que llega de una cliquez llega primero. Y acá el precio de referencia es importante, porque el que llega primero fija el precio. Fija el precio que el resto de pescadores que llegan después tiene que observar, tiene que ir mirar. Entonces, el precio del precio de referencia que pone el primer bote va a depender otra vez del mecanismo de negociación, de cuánto le van a poner a la merluza, dependiendo de cuánta gente vean y cuánta merluza traigan, el volumen que trajeron por la clique a la que pertenecieron. Entonces, van a fijar un precio, le ponen el precio. Entonces, llega otro bote, acá el 2, ¿cierto? Llega el otro botecito, van así muy ordenadamente porque es una grúa que tiene que subirlo. Entonces llega el segundo bote y tiene que ir a preguntarle al primer bote, observar a cuánto está vendiendo. Entonces ahí vuelve al puesto y negocia qué precio le va a poner. Puede ponerle, si lo vende a 10 euros la docena, ellos pueden, segundo bote puede decir, ya lo vamos a dejar a 9 o a 11 la docena merluza. Eso va a depender de ellos. Entonces, así viene el tercer bote y va preguntando, viene el cuarto bote y hace el mismo ejercicio hasta que llega el último bote. En esto puede ir fluctuando el precio, obviamente, a partir de estas negociaciones internas que van teniendo los pescadores con los otros miembros de la caleta. Entonces, la observación nuevamente es súper importante aquí como apoyo, ¿cierto? Como que te entrega información. Resuelvan un problema informacional, porque no saben a cuánto van a vender. A pesar de que el volumen te da una idea, pero no saben cuánto van a vender. Entonces, es importante esta estructura de observarse entre sí para definir a cuánto van a vender. Entonces, nuevamente, la relación y la estructura como de red y este mecanismo permite definir eso. A cuánto van a vender y de alguna forma la observación, de esta observación entre puestos, va emergiendo esta estructura de zigzag, que es como se van ordenando realmente en la caleta. Entonces, de alguna forma estabiliza los precios que están ahí. Aquí doy un ejemplo donde hay un pescador, este pescador llegó, yo le saqué justo foto, llegó a su puesto y le preguntó a esta otra persona, oye, ¿a cuánto estamos vendiendo la merluza? Porque no sabe el pescador, porque hay una persona antes que tiene que averiguarle el precio, que le llaman oficial. Entonces, ¿a cuánto estamos vendiendo? Y el persona le dice, estamos vendiendo a tanto, a 10 euros. Y el pescador no cree, dice, pero sospecha de esa duda, de información. Entonces va corriendo a otro puesto, que está acá, el mismo pescador, y le pregunta, oye, ¿a cuánto estáis vendiendo la merluza? A tanto. Ya. Entonces se devuelve y en este caso se quedó con el mismo precio porque tenía una información correcta. Entonces,
pasa eso en la caleta de manera literal. Entonces uno no lo observa, si tiene que estar mucho rato ahí para ir un poco afinando esa idea, pero fue cuando me di cuenta fue como, qué interesante. Y ya para ir como cerrando todo este aspecto, acá la pregunta es, ¿cuál es el precio de reserva o cómo cambia el valor de reserva? Es decir, está el valor mínimo al que están dispuestos a intercambiar algo. O Di Maio y Garib hablan como de cuántos contactos, cuál es la proporción de contactos que tengo realmente para cambiar una práctica, en este caso el precio del producto. Y acá es importante tener en cuenta que hay distintos tipos de lazos. Entonces están en un puesto que es generalmente representado por los que salen al mar. Cada bote, como les comenté al inicio, cada pescador saca sus propios productos y los vende. Entonces, adentro siempre opera la negociación y siempre hay un apoyo evaluativo entre estos lazos. Entonces van definiendo, entre ellos negociando, hay que subirlo, hay que bajarlo. También, como les mencioné en la estructura de zigzag, es la observación a otros puestos. No solamente cuando llegan, sino a lo largo de la venta siempre están observando a otros botes. Entonces, hay un apoyo informacional y evaluativo. Oye, ¿cuánto está vendiendo este otro puesto? Ya. Entonces me bajo o me subo o me mantengo, ¿cierto? De alguna forma estabiliza los precios, la relación con otro y también la relación interna en cada puesto. Sin embargo, cuando se trata de comerciantes, generalmente tiende a haber un regateo, porque son personas que yo conozco, son personas que yo conozco. Aquí yo tengo una cosa que tengo que definir, porque no son ni amigos ni conocidos, porque son personas que están reiteradamente yendo, o sea, son todas caras conocidas, pero muchos no los consideran amigos, pero tampoco son esta idea de lazos débiles. Entonces aquí, ¿qué hago con esto? Lo que decía Celicer, un trabajo relacional, ¿cierto? De entender un poco, darle un nombre determinado. Aquí de manera provisional le llamo elásticos, un poco apelando a esta idea de Torres, y que esta relación elástica permite el regateo clientelizado. O sea, si llega un comerciante y le dice, oye, ya te quiero comprar todo esto, ya, ¿a cuánto me la dejáis? Y empiezan a negociar, empiezan a pelear. Si el comerciante le ofrece menos precio, le dicen churrete, no, me estáis trabajando, ya me estáis trabajando. Se enojan los pescadores con ellos, pero todo en un contexto bien de broma. Esto se contrasta un poco con la relación con la relación casual que pueden tener con el comprador corriente, con el comprador casual, que lo común es que no haya regateo. No hay regateo, porque acepta o no acepta el precio, es como un juego del ultimátum, o aceptáis o no aceptáis. Si no aceptáis, bueno, tú quedas sin nada y yo quedo sin nada. Pero está a nivel individual. Cuando llega una persona y le pregunta, ¿acepta o no acepta el precio? No hay regateo por lo habitual. Pero en términos agregados, en términos de todas las horas que van pasando cuando ellos están vendiendo, lo habitual es que el pescador vaya bajando el precio o subiéndolo, va a depender, pero por lo habitual suele bajar. Y un poco con la relación con los clientes casuales, con los compradores casuales, es que hay una unidad de suerte de oferta y demanda estratégica, porque los pescadores en un momento determinan un precio, no funciona ese precio, no hay mucha gente que compre, se van bajando. Hay una demanda determinada, le sigue quedando merluza, cae la liquidez, ponen otro precio, van bajando el precio y hay gente que va comprando. Entonces, va a depender un poco ahí también cómo vamos conceptualizando la idea. A nivel individual el precio suele mantenerse por esta idea de juego del ultimátum, no hay regateo, pero a nivel agregado suele bajar, como una suerte de juego repetido, que uno lo puede ver así. Entonces, los vínculos sí tienen un efecto en los precios, no solamente a nivel de apoyo, que son las personas que son de la misma caleta, apoyo informacional, sino también con los comerciantes y con los compradores corrientes como anónimos que están en la caleta. De alguna forma, la estructura, ¿cierto?, de la red necesita de esta integración de varios actores para fijar los precios bien, la que vemos acá.
una estructura integral que tiene cada puesto para hacer frente a cómo ponen el precio y cómo van estabilizando y van evolucionando los precios. Ya vendida la merluza, y estoy para ir cerrando. ¿Estamos a tiempo? Disculpa que te interrumpa, sí. Cierro al tiro. Se vende la merluza, los pescadores llegan a un umbral que es el vital, que le permite pagar salarios y satisfacer una suerte de demanda interna. Esta estructura económicas se anclan en un aspecto más cultural, donde la autonomía, la libertad, el regalo y la frescura de la merluza son centrales, que permiten pensar que son las propias elementos culturales los que van determinando estructuras económicas. Entendía la caleta como un hogar, el trabajo como desde la libertad, la autonomía, la frescura de la merluza que tiene que ser clave, y que permite ir cerrando un poco para conversar que la formación de precios no solamente tiene que ver con lo que capturan anteriormente, sino con lo que van sacando, las interacciones que van teniendo en el día, que la observación y la negociación son claves para la formación de precios, las cliquets y las zigzag, un poco relacionándose a la idea de UCI con esta estructura integrada que tienen los actores. Los significados son súper relevantes a la hora de construir esto, el sentido de la caleta, el trabajo y la libertad, la frescura de la merluza que les comenté al inicio es súper importante, y cómo van definiendo los lazos para entregar o no el dato para salir a pescar el otro día. Y finalmente un poco de que estos mecanismos surgen para enfrentar problemas de información y de comunicación, un poco apelando a la idea de la reproducibilidad de White o de Flixen, que los mercados aquí son efectivos en el sentido de que permiten reproducir un mundo estable más que esta idea de eficiencia, y que la intervención de estos mercados depende de esta reproducibilidad, porque si uno rompe uno de estos mecanismos se puede perder, digamos, la identidad local y la estructura y la reproducibilidad de esto. Eso, muchas gracias.